Javier Ortega, ¿qué impresión te da? Sí, a mí la impresión que me da es que es una verdadera pena lo que ha pasado con Pedro Sánchez. Y yo sé que aquí alguno estará sorprendido, pero a mí me da pena, porque Pedro Sánchez era la garantía absoluta de que terminaba por destrozarse el Partido Socialista, un partido que durante más de 100 años solo le ha traído problemas a España, y además era la garantía, desde el punto de vista de quienes dicen que están en posiciones políticas contrarias, de que no iba a gobernar y que iba a seguir perdiendo las elecciones. Por tanto, yo creo que es una pena que se haya ido, y porque puede venir algún candidato mejor que aupe al Partido Socialista a posiciones mejores. Ahora, desde un punto de vista político, lo importante es que todo parece que va a cambiar para no cambiar nada. La realidad es que ¿qué diferencia hay entre el Partido Socialista y el Partido Popular en las cuestiones importantes? Estoy hablando, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en la defensa de la ideología de género? ¿Qué diferencia hay en la politización de la justicia? ¿Qué diferencia hay en la presión fiscal? No hay ninguna. Por tanto, el cambio de cromos, el cambio de caras en el Partido Socialista, que algunos creen que ha habido una gran revolución, da lo mismo quien venga. Para los españoles, y desde Vox es lo que nos importa, para los españoles, las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular son, en lo sustancial y en lo importante, las mismas. Por tanto, asistimos a un cambio, a unas peleas internas de gallinero en la puerta o de la sede de Ferraz o dentro, pero que en la realidad van a tener muy pocas consecuencias en cuanto a lo que nos tiene que importar a todos los españoles, que son las grandes cuestiones de políticas de Estado. Yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Aquí el problema de fondo, que es tal vez el que no se trata en las tertulias ni en los periódicos, es ¿qué nos ha traído esto? Esto nos ha traído un sistema electoral que es nefasto, que no quiere acometer la reforma ninguno de los partidos que actualmente tiene representación en el Parlamento. Ni se quiere acometer la falta de representatividad que hay entre los electores y los elegidos, ni se quiere acometer la falta de proporcionalidad, ni se quiere buscar un sistema de circunscripciones más pequeñas para que el elector sepa realmente quién le representa. La mayoría de los que han votado una lista electoral no saben realmente quién les representa. Saben que los partidos políticos ponen en las listas, te guste o no, unas listas bloqueadas y son las que tienes que votar. Saben que luego existe la disciplina de voto en el Congreso y en el Senado y no pueden salirse de ello, y el que se sale queda sancionado y queda expedientado. Esa es la realidad del sistema electoral que tenemos, que no lo quiere cambiar nadie, amén de otras cuestiones de tipo de financiación de partidos, etcétera. Y luego el Partido Popular sabe que la situación actual que tiene es una situación ciertamente complicada, porque podrá llegar a una investidura haciendo todos los juegos que se estaban comentando, de si hay abstención, de si dos se van al baño, de si pacto tres. Pero la realidad no es la investidura. La realidad es lograr poder gobernar, poder sacar leyes adelante. Y sabe que va a estar totalmente condicionado por el resto de los partidos. No va a gobernar el Partido Popular, salvo que tal vez en el escenario que no nos cuentan, se produjesen unas terceras elecciones y por fin a la tercera lograse esa mayoría absoluta que no dependiera de nadie, que parece que es lo que algunos dentro del Partido Popular a lo mejor están esperando, aunque no lo confiesan. Así que el panorama, en cualquier caso, es un panorama bastante decepcionante y bastante poco esperanzador para los contribuyentes y los españoles. ¿Pero para qué quiere el Partido Popular una mayoría absoluta? Para nada. Tuvo una de 183, totalmente de acuerdo contigo. Senado, para nada. Ha tenido los ayuntamientos de para España nada. Y no ha hecho nada. Pues para seguir cobrando durante X tiempo y por colocar otra vez a todos sus amigos. Pero entonces que nos lo cuente así. Que nos lo cuente así. Román, todos sabemos... España necesita un gobierno urgentemente, Román, y luego se hace el remolque. Todos sabemos que los partidos políticos se han convertido en empresas de colocación, de clientelismo. Esta noticia que ha saltado yo creo que es una magnífica noticia, porque ahondando en lo que ha dicho Guillermo, creo que es magnífico el que se vayan desligando de presupuestos públicos todo este conjunto de satélites que giran en torno a los partidos políticos, en concreto las fundaciones de los partidos políticos. La vimos con la del Partido Socialista, la hemos visto con otras fundaciones. Lo que terminan siendo son unas formas también de financiar de una manera lateral los partidos políticos. Es verdad que además sirven para la colocación de determinadas personas que ya han salido de los partidos y que hay que meterlas en algún sitio y no hay sitio en las instituciones, pues se les manda a estas fundaciones. Por eso creo que es bueno, y además incluso es bueno para la propia Fundación FAES o para cualquier otra, porque va a tener más independencia, va a poder hacer sus informes sin estar condicionados por lo que pueda decir, que guste o no al partido. Desde el punto de vista del Partido Popular, pues es evidente que ¿para qué quieren una fundación que es un granero de ideas y de propuestas? Si el Partido Popular ha renunciado hace mucho tiempo ya al debate de las ideas. Al Partido Popular no le interesan las ideas. Al Partido Popular le interesa el gobierno, los escaños, los presupuestos y la colocación de sus amigos. Pero el debate de ideas, el debate profundo de ideas,
ha renunciado hace mucho tiempo. Por eso le están comiendo el terreno otro tipo de ideologías que sí están entrando en las cuestiones que importan. Por tanto, ni necesita el Partido Popular a la Fundación y además nos alegramos los contribuyentes de que no vaya nuestro dinero a financiar fundaciones privadas, que se pague cada uno el partido político, la fundación o el sindicato en el que quiera participar libremente. Javier. Sí, bueno, esto, de todas maneras, que los espectadores estén tranquilos, esto es una pantomima judicial desde el principio. Nosotros fuimos el primer partido que interpuso el 13 de noviembre, yo me he traído aquí las querellas, las he estado revisando, 13 de noviembre interpusimos la primera querella, no solo por los delitos que finalmente aceptó la Fiscalía, el de desobediencia o el delito de prevaricación, sino delitos que llevan aparejado cárcel, como es el de malversación de caudales públicos, y mucho más serios, el de sedición, subsidiario el de rebelión, el de usurpación de funciones, etcétera. Desde el minuto 1, la Fiscalía, con instrucciones del Gobierno, se negó a comparecer, a personar, a mantener una acusación. Tardó más de 2 meses y medio, recordemos, el anterior fiscal general del Estado, en su batalla en los medios con los fiscales de Cataluña. Y cuando realmente deciden hacerlo, lo dejan absolutamente descafeinado. Digo que esto es un teatro, esto es un paripé, para contentar, de alguna manera, cubrir el expediente. Hombre, ¿cómo puede ser que haya un presidente de una comunidad autónoma que esté en desafío constante, permanente, pero no solo de palabra, es decir, gastando millones, de ahí la malversación de caudales públicos, gastando millones del presupuesto de Cataluña en un referéndum, convocando y ejecutando un referéndum secesionista? Es intolerable. En cualquier país del mundo esto habría terminado con la detención de Artur Mas y todos los consejeros que le estaban apoyando. Estaría sentado en el banquillo y se estaría enfrentando a acusaciones de pena de prisión muy graves. Todo esto, y acuérdense de esto que les estoy diciendo, todo esto va a quedar en nada. Esto va a quedar en una sentencia, sí, condenatoria, por supuesto, con una inhabilitación a una persona que de hecho ya está inhabilitado políticamente, en la práctica, que van a decirle que no puede presentarse en los próximos 10 años, pues le va a dar absolutamente igual, y que tiene que pagar una multa de 36.000 euros, que con la fortuna que ha estado cobrando, pues eso es el chocolate del loro. Y nada más. Y nada más. Tiene la chulería de decir ahora en público que esto es un honor para él y que además lo volvería a hacer. Es un desafío al Estado, que lo está haciendo en este momento su sucesor, Puigdemont. Exactamente eso, un desafío secesionista al Estado. Y esto es intolerable porque atenta a la Constitución, vulnera el Código Penal y es un auténtico insulto a todos los españoles, empezando por nuestros compatriotas de Cataluña. Román, fíjate una cosa, esto que no ha querido ver, como tú muy bien indicabas, el presidente del Gobierno, que lo sabe perfectamente, que se celebró un referéndum, añadiremos... ¿Se hicieron los telediarios desde allí? No, pero añadiremos que es ilegal. Pero nosotros aportamos en una ampliación de querella toda la documentación pública que se había publicado en el Boletín Oficial de la Generalidad. 25 millones de euros. Pero es que no estamos hablando de moco de pavo, ¿eh? 25 millones de euros. Viene perfectamente detallado lo que gastaron en urnas, en coordinadores. Costó lo mismo que hacer unas elecciones autonómicas. ¿Eso quién lo ha pagado? Lo han pagado lo hemos pagado todos los españoles. ¿Quién está prevaricando? El está fiscal, en todo caso, ¿no? Que por supuesto. No está pidiendo la condena. Por supuesto, que no está pidiendo el delito de malversación de caudales públicos. ¿No? Pero es que viene publicado, no es que digan, oye, es que ha habido una financiación por debajo, ha habido una empresa privada que ha pagado este referéndum. Es que salió del dinero público de todos los españoles. De todos los españoles. Ese dinero que luego no hay para pagar pensiones, que luego no hay para pagar a las farmacias en Cataluña, que no hay para pagar a los proveedores de la Generalidad, sí lo hay para este tipo de aquelarres secesionistas. Y esto es lo que algunos creen que ha sido una broma, o que no ha existido, o que es de menor importancia. Y es algo muy serio, y termino con esto para no quitarle la palabra a Guillermo, que no ha intervenido, pero ¿qué Estado del mundo permitiría que un grupo facineroso, un grupo de secesionistas que quiere cargarse la unidad de España, vulnerando el Estado de Derecho, se gaste 25 millones? Creo que hoy hay que felicitar al pueblo colombiano, a la mayoría del pueblo colombiano, a esta nación hermana, porque ha tenido la valentía y el coraje de rebelarse contra lo que era una presión institucional del propio Estado colombiano, mediática, todos los medios de comunicación nacionales e internacionales volcados a apoyar ese pacto con los terroristas narcotraficantes de las FARC. Y en tercer lugar, el colmo ya, como muy bien adelantaba Guillermo, con el apoyo de la diplomacia y que desde España tuviéramos que ver al rey emérito y al ministro de Asuntos Exteriores intentando amparar y bendecir ese pacto. Es un pacto verdaderamente indigno al que habían llegado. Más de 200.000 muertos en 50 años de terror. Territorios enteros sin Estado, bajo la presión del terror, con secuestros, con violaciones. Esta es la realidad de 50 años de lucha, por la que han muerto muchísimos militares, muchísimos colombianos, por la que otros gobiernos
decentes, como el de Álvaro Uribe o el de Pastrana, nunca aceptaron ceder ante el terror. Y además es muy importante decir en qué consistía ese pacto, porque no se ha hablado. Ese pacto otorgaba tres cuestiones fundamentales. La primera, la impunidad de los terroristas, que quedarían sin posibilidad de ser juzgados. Además, les crearían un tribunal, bajo el eufemismo de Tribunal de la Paz, que no permitiría que se les juzgara. Segundo, se les daba representación de varios escaños con independencia de los que sacaran en las elecciones. Se les garantizaba a sus máximos líderes tener escaño. Y en tercer lugar, se les otorgaba el poder sobre el departamento de Antioquía para que lo controlara absolutamente las FARC y sus negocios con el narcotráfico. Es imposible caer en la trampa a la que nos han querido llevar y por suerte la mayoría del pueblo colombiano se ha dado cuenta. No se puede amparar la paz si no existe justicia. Y por último, por terminar con la pregunta que se le ha hecho al interveniente con respecto a las similitudes con el País Vasco. Por supuesto que hay similitudes, y de eso se han encargado en repetirnos hasta la saciedad los terroristas, los filoterroristas, los proetarras y todos los que les han amparado. Claro que hay similitudes, porque aquí en España se ha llevado a cabo las dos cuestiones que buscaban en Colombia, pero en Colombia al menos han tenido el valor de someterlas a referéndum. La primera, la del blanqueo del terrorismo, ahí teníamos a Otegi y a todos los terroristas paseándose por las instituciones, y la segunda, la de darles el poder político, económico, la financiación está en las instituciones. Aquí no ha habido un pacto, por lo menos no ha habido un pacto sometido a ningún tipo de referéndum, ha habido un pacto soterrado que lo impuso en marcha el Partido Socialista y que ha cumplido a rajatabla el Partido Popular. Así que la más sincera felicitación a los valientes del pueblo colombiano y por supuesto, ya se están adelantando, lo acabamos de escuchar, que habrá que seguir negociando, que habrá que ver si conseguimos repetir el referéndum, a ver si alguna vez lo ganamos y entonces ya será inamovible ese referéndum. Qué poco sentido democrático tienen. Se les ha dicho que no, y lo que tenían que hacer era mandar a los terroristas al banquillo y seguir con la política hasta su derrota definitiva. Y Javier Ortega, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias.